Y bienvenidos nuevamente a otro video explicativo del módulo de anatomía para terapias corporales. En esta ocasión vamos a revisar la osteología general de la extremidad superior humana. Vamos a revisar los principales puntos óseos o reparos óseos que tienen los huesos, así como los nombres y las características de los huesos que están en el brazo, el antebrazo, el hombro y la mano. Comencemos. La extremidad superior humana es un segmento anatómicamente interesante por el hecho de que en cierta manera refleja la especialización que ha tenido el cuerpo humano a lo largo el proceso evolutivo de millones de años. No en balde, cuando se compara la forma en que está construido el esqueleto de un cuerpo humano, de un ser humano, con el de un cuadrúpedo, por ejemplo, una de las cosas más llamativas, o por lo menos una de las cosas que a mí me llama la atención, es el hecho de que las extremidades en los cuadrúpedos pues, son muy similares, sin ser exactamente iguales. Por cuanto cuando uno compara el tamaño de los huesos, la proporción y el peso que tienen los huesos, pues hay más o menos ciertas semejanzas, cosa que no pasa en el cuerpo humano. Y la razón es que precisamente el ser humano desde hace ya varios billones de años, pues dio un paso evolutivo importante y es que se convirtió en un animal bípedo, un animal que solamente utiliza dos extremidades para desplazarse y eso cambió completamente la mecánica corporal. Eso hizo que las cuatro extremidades que normalmente en la mayoría de los animales que son cuadrúpedos y que utilizan el modo cuadrúpedo para desplazarse, soportan el peso en cuatro extremidades y se desplazan en cuatro extremidades, que aquí entre nos es de hecho la forma más eficiente de desplazarse, pues en el cuerpo humano eso cambió completamente. El hecho de que nos volviésemos animales bípedos hizo que las extremidades comenzaran a especializarse y a diverger en cuanto a la función que tienen. Es muy claro que en el cuerpo humano las cuatro extremidades, o por lo menos las superiores y las inferiores, no son similares. Cuando se comparan, por ejemplo, el tamaño de los huesos que tiene cada una de ellas para segmentos equivalentes y sobre todo en la función. La extremidad superior humana, por ejemplo, se especializó en el manejo de herramientas y en la generación de una serie de movimientos altamente sofisticados y especializados, mientras que la extremidad inferior se especializó en el soporte del peso. Eso explica precisamente la razón por la cual cambiaron los tamaños de los huesos. En la extremidad superior humana o en el miembro superior del cuerpo humano, tradicionalmente se reconocen cuatro segmentos o cuatro partes, siempre hablando desde el punto de vista anatómico. Es decir, vamos a reconocer cuatro segmentos que van a ser el hombro, primero que todo, el brazo, que correspondería a este segmento proximal, el antebrazo y la mano. Los cuatro segmentos, pues si bien tienen nombres y ubicaciones muy claras, pues deben ser claramente diferenciados porque a veces es frecuente encontrar personas que confunden el brazo con el antebrazo o más bien que llaman brazo o que utilizan el término brazo para referirse a toda la extremidad. Desde el punto de vista anatómico, uno debe referirse a la extremidad como miembro superior o como extremidad superior humana y reservar el término brazo solo para este segmento proximal que está después del hombro. Vamos a listar de manera general e inicial los nombres de los huesos que conforman la extremidad superior humana. En primer lugar, vamos a tener la clavícula, que es este hueso que aparece horizontal sobre la región pectoral o sobre el pecho. Vamos a tener el omóplato o escápula, el húmero, que correspondería al hueso del brazo, el radio y el cúbito, que serían los dos huesos del antebrazo, siempre recordando que el radio será el que se ubica más externo o lateral y el cúbito o ulna será el que se ubica más medial. Y en la mano vamos a reconocer tres segmentos de huesos que serán el carpo, que es este segmento proximal conformado por huesos pequeños, cortos y regulares, el metacarpo, que corresponderá a la mano, mayormente a la palma de la mano, y las falanges, que serán los huesos de los dedos. En términos generales, pues esos son los nombres de los huesos y ya vamos a coger cada uno de ellos para referirnos a los principales reparos o accidentes óseos que tiene cada uno de ellos. Pero antes hablemos un poco acerca de la importancia que tiene esta estructura en la funcionalidad del miembro superior. Una de las particularidades que tiene la extremidad superior y que
en cierta forma es mayormente responsable por la gran movilidad que tiene la extremidad, es la forma en que dicha extremidad superior está unida al tronco como tal. Hay un detalle y es que si bien ahorita fuimos muy claros diciendo que la especialización o la función principal que tiene la extremidad superior está relacionada con el movimiento, podemos decir que esa función se debe mayormente a la forma en que dicha extremidad está unida al tronco. No se hace de una manera rígida. La forma en que la extremidad superior está pegada al tronco literalmente se hace a través de una suspensión de huesos o una estructura ósea que aquí se alcanza a ver en esta imagen en color, los huesos que aparecen coloreados como tal. Es como si la extremidad superior, es decir, el brazo, el antebrazo y la mano, estuvieran colgando literalmente y no estuvieran unidos fijamente al tronco, porque realmente lo que los une a la caja costal es un puente óseo, una suspensión ósea, que en anatomía se conoce con el nombre de cintura escapular. De hecho, lo que se está viendo ahí en la imagen es precisamente la estructura que se llama cintura escapular. Recibe el nombre de cintura escapular o también se le llama a veces cíngulo escapular o clavicular o cintura pectoral. Son nombres pues que se utilizan para referirse a la misma estructura, pero el término, digamos, lo que más vamos a usar es el de cintura escapular y a lo que llamamos realmente así es a la conjunción de los dos huesos que ahora mencionábamos, la clavícula por la cara anterior y la escápula por la cara posterior. Esta unión, como dijimos, forma una especie de suspensión que se encarga de ligar o de unir la extremidad superior humana al tronco, pero haciéndolo siempre de una manera flexible, de una manera altamente funcional. Esta estructura es, como dijimos hace un instante, una de las principales responsables de la alta movilidad que tiene la extremidad superior humana. En esta imagen, por ejemplo, tenemos una vista de la cintura escapular o del cíngulo escapular desde arriba, vista superiormente. Aquí se logra ver o se logra ilustrar lo que estábamos diciendo hace un instante. Realmente la extremidad superior cuelga, está suspendida, realmente no unida fijamente ni a las costillas ni a la columna, sino que cuelga de esta suspensión o de esta tijera que forman la clavícula por delante, por la cara anterior, y la escápula por la zona posterior. Hay un detalle importante y es que si fuésemos a ser estrictos, realmente el único punto de unión que tiene la extremidad superior al tronco o el único punto en donde se contacta con el tronco es aquí, en esta articulación, en la articulación externo-clavicular, el manubrio del esternón. De resto, la extremidad superior queda completamente suelta. Es decir, este hueso que estamos viendo por acá por la zona posterior, la escápula u omóplato, realmente no está unido a las costillas y queda completamente suelto. Es decir, el único punto de unión es este y esto permite que toda esta estructura pueda eventualmente moverse hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, con una gran libertad de movimiento. Por eso decíamos hace un instante que la cintura escapular pues no solamente une la extremidad superior al tronco, la liga a través de este punto al tronco, sino que es precisamente la principal responsable de la alta movilidad que tiene la extremidad superior humana. Ahora, lo que logra mantener, digámoslo, la estabilidad de la extremidad, lo que logra que la extremidad no caiga, no se descuelgue o no se desprenda completamente, pues porque tiene solo un punto de unión para un segmento bastante pesado, pues van a ser los músculos que están rodeando todo esto. En los seres humanos, la zona del hombro y la zona pectoral es una zona muy muscular que en última instancia busca es precisamente reforzar esta cintura escapular. Y una vez ilustrados y mencionados los aspectos generales, a modo de introducción sobre la extremidad superior, pasemos entonces a analizar con cierto grado de detalle cada uno de los principales reparos óseos que tienen los huesos que la conforman. Vamos a iniciar o vamos a coger en primera instancia la clavícula, este hueso que están viendo aquí, el que mencionábamos hace un momento que formaba parte de la cintura escapular, y vamos a ver lo que buscamos o que se reconozca o lo que se debería reconocer en este hueso de manera general, principalmente los reparos óseos principales. Por ejemplo, en la clavícula, que es este que está aquí, y ahorita cambiaremos de imagen para verlo en otra proyección, vamos a decir simplemente que es un hueso largo, que cuando lo clasificamos según la forma que tienen los huesos, que recordarán por la parte de introducción a la osteología, es un hueso largo. El hecho de que digamos que es un hueso largo
ya debe darnos cierta información. La primera de ellas es que, como todo hueso largo, pues va a tener dos epífisis, que son los extremos ensanchados que tienen los huesos largos. Se recordará en este momento que eso es una característica de todos los huesos largos, el tener dos extremos anchos, las epífisis. La clavícula, pues precisamente tiene dos epífisis. Las epífisis, que son estas que acabo de encerrar en círculos, son precisamente los puntos de contacto con el resto de las otras estructuras que ligan la extremidad superior al tronco. Por ejemplo, esta epífisis que está aquí se conoce normalmente con el nombre de epífisis, podríamos llamarla epífisis medial, porque precisamente está mirando hacia el plano medio, o se conoce normalmente, y eso le ayuda pues a uno a la memoria, se conoce también con el nombre de extremo o epífisis external, por el hecho de que, como se muestra aquí en la imagen, está ligada o está articulada precisamente al esternón, al manubrio external, recordarán, en las escotaduras claviculares, que era esa muesca que tenía el esternón en esta parte. Entonces, esta será, para fines anatómicos de lo que estamos describiendo, la epífisis external de la clavícula, o si se quiere, la epífisis medial de la clavícula, aunque como dije, pues el término epífisis external sugiere de una vez la relación anatómica que tiene con el manubrio external. La otra epífisis de la clavícula, el otro extremo ensanchado que sería este, podríamos llamarlo también epífisis lateral o externa de la clavícula, pero también así como con la primera, existe una ayuda a la memoria que consiste en llamarla epífisis o extremo acromial. Y el término acromial deriva precisamente del punto donde se une. Este gancho o esta zona que tiene la escápula, como veremos ahorita, recibe normalmente en anatomía el nombre de acromion. Y pues precisamente el punto de la clavícula que se une al acromion va a ser entonces el extremo acromial o la epífisis acromial de la clavícula. Repito nuevamente, es un hueso largo, ¿sí? Y va a tener una epífisis o un extremo external unido a las escotaduras del manubrio external, a las escotaduras claviculares, y una epífisis acromial, o también podríamos llamarla epífisis externa. También es importante decir que, o recordar más bien en este punto, que los huesos largos tienen siempre una diáfisis, que es el centro estrecho que tienen los huesos, una diáfisis, un cuerpo, podríamos llamarlo también así, que es cilíndrico, característicamente es tubular, es cilíndrico. En el caso particular de la clavícula, pues se cumple esa característica, tiene una diáfisis, pero a diferencia de los otros huesos largos que normalmente encuentra uno en el esqueleto apendicular, esta diáfisis tiene forma de S, es como se puede apreciar en la imagen. No es completamente recta como podría ser la diáfisis de cualquier otro hueso largo, sino que tiene precisamente esta forma sinusoidal. Es el hecho de que tenga curva, digámoslo así. Esto es en cierta forma para adaptarse pues, a la funcionalidad que tiene y a la misma forma que tiene la región pectoral humana. Es un hueso y una diáfisis aquí, pues ya que la estamos mencionando, fácilmente palpable. Cualquier persona puede palparla en toda su longitud y prácticamente la clavícula es un hueso fácil de ubicar en anatomía de superficie, tocando los tres puntos grandes que hemos mencionado. Se puede palpar la epífisis external, la epífisis acromial y se puede palpar tranquilamente debajo de la piel la diáfisis clavicular. Eso se puede evidenciar claramente en esta imagen de superficie en donde se aprecia la clavícula. Ahí es posible ver los puntos anatómicos que acabamos de describir. Se aprecia, por ejemplo, en la posición de la epífisis external, ¿sí? Siempre ligada al manubrio external. Miren que prácticamente está al lado de la horquilla external o de la escotadura supraesternal. Se aprecia la epífisis acromial, aunque un poco más disimulada, y sin duda alguna es bastante notoria la diáfisis, que como dijimos está debajo de la piel y es prácticamente palpable en toda su extensión, en toda su localización. Como detalle importante, quisiera resaltar el hecho de que esta unión, esta articulación, que es la articulación externo-clavicular, es un punto de referencia importante porque precisamente detrás de esta articulación, de manera posterior a esta estructura, es donde, como alguna vez mencionamos, desemboca o se une más bien la vena yugular interna que viene de cada lado con la vena subclavia que viene precisamente debajo de la clavícula, de ahí el nombre, ¿no? La vena subclavia
pues lo que hace básicamente es unirse y se recordará que ese punto es importante porque es precisamente en esa desembocadura en donde termina el sistema linfático. Es importante recordar aquí, como se dijo, como se estudió alguna vez en el tema del sistema linfático, que la desembocadura o la terminación del sistema linfático humano ocurre precisamente en la parte baja del cuello, en esta zona. El punto exacto donde se unen en cada lado el conducto torácico al lado izquierdo y el conducto linfático derecho al lado derecho es exactamente detrás de la articulación esternoclavicular. Como punto de referencia uno podría tener de hecho la articulación y, como no, la epífisis external o el extremo external de la clavícula. Entonces es importante no solamente para reconocer las partes anatómicas, sino para recordar esta unión, porque detrás de ella, exactamente posterior, detrás de esta unión, va a estar la terminación del sistema linfático. La segunda estructura ósea de la extremidad superior o que se relaciona o pertenece con la extremidad superior humana es este hueso que aparece resaltado en este color en la imagen. Ese hueso, como ya apuntamos inicialmente en la introducción a este video, se llama o se denomina escápula, o también es válido decirle o llamarlo omóplato. A veces uno no conserva el acento y le dice omóplato, pero es válido y sigue siendo pues un nombre válido también para el mismo hueso. La idea es que este hueso es uno, pues ya hablamos de la importancia que tenía ahorita con respecto a la conformación de la cintura escapular en la unión de la extremidad, pero es un hueso que presenta una importancia mayor dentro de la extremidad por el hecho de que hay una gran cantidad de músculos precisamente relacionados con el hombro para la estabilidad del mismo y de la cintura escapular que se relacionan con este hueso. Es uno de los que más eventualmente reparos óseos puede tener y vamos a resumir o vamos a mencionar los principales para que queden como referencia y les permitan más adelante ubicar los músculos que se relacionan con él. Vamos a empezar diciendo que vamos a utilizar varias imágenes para estudiar la escápula o para revisar la escápula y una de ellas es esta que cumple la doble función de poner inicialmente el hueso en el contexto, es decir, con base o con respecto, o más bien con las relaciones anatómicas que tiene el hueso. Aquí se ve la posición normal de una escápula en un cuerpo que está puesto en posición anatómica. Aquí podemos ver el brazo, pues la posición que tiene o que normalmente debería tener en posición anatómica, y esta es de hecho la posición de la escápula. Se logra ver por delante la unión que tiene con la clavícula, que ya explicamos o esbozamos para qué o por qué era importante, pero nos centramos entonces en la posición del hueso. Lo primero que llama la atención es que es un hueso de forma triangular, tiene un aspecto como de triángulo invertido, y es un hueso que entre las categorías o los tipos de huesos que hay se clasifica como plano. Puede que en esta primera proyección, en esta primera imagen, no parezca aplanado, pero de hecho es un hueso plano y curvo, como todos los huesos planos, o esa característica pues, de encorvarse, precisamente para adaptarse a la caja costal en esta zona. Es un hueso plano, entonces decimos curvo, y que va a tener esa forma de cuña o de triángulo invertido. Obviamente no es un triángulo perfecto, pero creo que es bastante claro o trata de ser bastante clara la forma triangular que tiene el hueso. Y resaltamos precisamente la forma triangular es porque varios, o por lo menos los reparos iniciales, los reparos anatómicos iniciales que tiene el hueso, pues en cierta forma son fáciles de comprender si se mantiene en la mente el concepto de que tiene esa forma triangular. Por ejemplo, como es sabido que un triángulo tiene pues, básicamente tres lados, en la escápula vamos de hecho a reconocer precisamente los tres lados principales o los tres bordes, en este caso que es como se llaman. Los tres bordes que tiene la escápula se llamarán entonces, primero que todo, borde medial, este que mira hacia el plano medio, o más fácilmente o más fácil de recordar, de hecho, con el nombre de borde vertebral, sería este que está aquí, borde vertebral, porque precisamente mira hacia la columna vertebral, borde axilar, que podríamos llamarlo también borde externo, aunque el término axilar de una vez sugiere la posición que tiene o hacia dónde está mirando, hacia la axila en este caso, borde axilar, y el de arriba, que correspondería a este que queda truncado aquí con esta serie de reparos anatómicos, que corresponderá al borde superior. Entonces, inicialmente lo que se debe reconocer en la escápula, además del hueso propiamente, son los tres bordes y las relaciones anatómicas que tiene cada uno de esos bordes. El borde vertebral, que nuevamente mira hacia la columna, o también le podemos decir borde medial. El borde externo o borde lateral, que
más fácil recordar de pronto con el nombre de, recordarlo con el nombre de borde axilar, porque mira hacia afuera, hacia la axila, y el borde superior. De igual manera, recordando nuevamente el símil con respecto a que tiene esa forma de triángulo, además de los tres lados, va a tener tres ángulos. En la escápula podemos, de hecho, reconocer esos tres ángulos, aunque los dos manotorios serán este que está aquí y este que está acá. De hecho, reciben nombres anatómicos específicos y es importante reconocerlos como puntos de referencia. Este que está aquí, mirando hacia abajo, se llamará o se denominará ángulo inferior de la escápula. A veces a uno, de manera coloquial, uno lo llama punta de la escápula, aunque no es correcto anatómicamente hablando. Debemos referirnos a él con el nombre de ángulo inferior de la escápula y este que mira hacia el cuello, que está orientado hacia el cuello, corresponderá al ángulo superior. Podríamos incluso decir que en esta zona que está aquí hay un tercer ángulo que podría llamarse ángulo externo o ángulo lateral de la escápula, pero vamos a ver en unos instantes que aquí hay otra serie de reparos que de pronto enturbian un poco el concepto tan franco que se ve aquí como el de un vértice de un ángulo. Entonces, por eso lo dejamos aparte y nos quedamos más bien con los dos que sí son fáciles de reconocer, que son el ángulo superior, que mira al cuello, y el ángulo inferior de la escápula. Resumo nuevamente, en la escápula, que es un hueso plano, hace parte de la cintura escapular, vamos a reconocer inicialmente los tres bordes, que son tres puntos de referencia muy importantes. El borde vertebral, el borde axilar y el borde superior. Y de igual manera vamos a reconocer por lo menos dos ángulos importantes que son el ángulo superior, el que mira al cuello, y el ángulo inferior de la escápula. Hay un detalle importante a resaltar en la escápula y es el hecho de que a veces cuando no se ve en el contexto con los otros huesos, en la relación anatómica que tiene con los otros huesos, es fácil para, pues, por lo menos al principio, cuando la está estudiando inicialmente, es fácil confundirse. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que la escápula en esta proyección, que es posterior, creo que queda bastante claro que se está viendo desde atrás por la posición de los arcos vertebrales aquí, llama la atención en la escápula esta saliente que está acá. Esta saliente es un punto de referencia importante que le permite a uno ubicar la escápula y los reparos óseos que se relacionan con ella, incluyendo los tres bordes que mencionamos, cuando la escápula ya no esté articulada con los otros huesos, cuando esté sola. Lo que trato de decir es que cuando la escápula es presentada de esta manera y no como en la imagen anterior que estaba unida al esqueleto, por lo menos relacionada con los huesos con los que normalmente se relaciona, es fácil entonces confundirse y de pronto perderse un poco acerca del reconocimiento de estructuras. La clave, como dijimos en la imagen anterior, es siempre ubicar esta estructura que está aquí. Esa saliente, que siempre va a estar ubicada hacia la parte posterior, se conoce normalmente en anatomía toda completica con el nombre de espina de la escápula, espina o espina escapular, o también se le llama, sobre todo a esta zona que estoy rayando con el puntero, borde posterior de la escápula. Yo obviaría el utilizar ese término de borde posterior porque puede presentarse o puede generar algún tipo de ambigüedad. Llamemos más bien a toda la estructura completa, esa saliente que está hacia la parte de atrás, siempre en una proyección posterior, llamémosla espina de la escápula. Y como acabo de decir, siempre es importante tenerla en cuenta por el hecho de que nos permite ubicar hacia qué cara, o más bien qué cara, qué proyección de la escápula estamos viendo. En este caso, al saber qué es la escápula derecha y saber que esta es la cara posterior, pues queda claro entonces nuevamente que la columna vertebral tendría que estar ubicada en esta parte. Eso haría entonces que este fuera el borde vertebral, este el borde axilar y este el borde superior. Ahora, por definición, pues uno sabe que es la escápula derecha, pero ya vamos a aprender enseguida cómo reconocer cuando estamos viendo la escápula derecha o izquierda, sobre todo cuando se muestra así suelta. El húmero, que es el hueso del brazo, estaría ubicado en esta zona que estoy rayando. Pero la idea es que siempre, o por lo menos inicialmente, entender que la estamos viendo desde atrás, para así ubicar las otras estructuras que debemos ubicar. Y de una vez con esta explicación hemos ganado un poco porque ya sabemos entonces cómo se llama este reparo óseo que está aquí, la espina escapular. Entonces, no solamente tenemos los tres bordes que mencionamos, los dos ángulos importantes, el inferior y el superior, sino que tenemos también acá
la espina de la escápula. En esta otra imagen, en la que ya vemos que la saliente queda hacia atrás, esta cresta, que es esta misma, queda hacia atrás, entonces concluimos, creo pues que con bastante claridad, que estamos viendo la escápula por la cara anterior. Esta es la zona que quedaría aplicada a las costillas o que se relacionaría con las costillas como tal. Los siguientes reparos óseos que deben ser reconocidos en la escápula van a estar relacionados precisamente con la espina, con esta saliente o esta cresta que está aquí en la parte posterior. Si nos vamos al borde medial de la escápula o al borde vertebral, que se recordará que es este que está acá, vamos a ver que la espina de la escápula, en la parte inicial, en el borde medial donde está naciendo la espina, tiene una estructura o una zona que aparenta, aunque salvando las diferencias, una forma triangular también, tiene una especie de forma triangular. A esta zona que estoy rayando acá con el puntero, se le conoce normalmente en anatomía con el nombre de raíz de la espina, ¿sí? Precisamente por el hecho de que ahí es donde nace la espina de la escápula, o también se llama usualmente trígono escapular. Ese punto debe ser reconocido porque precisamente en ese punto se inserta una porción importante de un músculo que más adelante estudiaremos, que es el trapecio, una de las porciones del trapecio. La idea entonces es que esta zona medial que tiene la espina de la escápula en contacto con el borde vertebral se llamará trígono escapular o raíz de la espina de la escápula. Y de igual manera vamos a reconocer en esta misma espina de la escápula este remate o esta terminación lateral. Esta zona que está acá, que es prácticamente siempre en contacto o está en contacto con la zona del hombro, es decir, está hacia la parte de afuera, se va a llamar acromion. Ya la habíamos mencionado ahora cuando estábamos hablando de los extremos de la clavícula. Es ahí en el acromion precisamente donde se articula la clavícula. Acá, por ejemplo, en esta imagen, en esta proyección anterior, en donde vemos la espina de la escápula hacia atrás de la imagen, el acromion es esta terminación lateral que característicamente tiene forma de gancho. Acá porque la proyección no nos permite verla, pero normalmente es una proyección o una terminación que tiene precisamente una forma parecida a la de un gancho. Y es, como dijimos, en ese punto en donde se va a unir la clavícula para formar entonces la estructura que ya denominamos cintura escapular. Nuevamente entonces reconocemos la espina de la escápula, siempre es en la parte posterior, y en la espina reconoceremos el trígono o raíz de la espina y el acromion. Ambos, o los tres más bien, son puntos de referencia muy importantes sobre este hueso y en general sobre la estructura o las estructuras del hombro. Una imagen más, esta vez sobre la escápula izquierda, para reconocer esos tres puntos que acabamos de mencionar. Nuevamente el borde posterior, o más bien espina escapular, el trígono o raíz de la espina, recuérdenlo siempre mirando hacia la columna, hacia el borde vertebral, y el acromion que dijimos que era la terminación en forma de gancho, el punto de la escápula, la saliente lateral, que se va a unir, como se puede ver en la imagen, a la clavícula. Ahora bien, utilizando esta misma imagen para reconocer otras estructuras, otros puntos, vamos entonces a reconocer, por ejemplo, además, o tomando más bien como base la espina de la escápula, las dos zonas o las dos regiones que quedan separadas por la misma espina de la escápula. Si se ve en la parte posterior de la escápula, se puede ver cómo la espina la atraviesa y delimita dos áreas, una que queda superior a la espina y una que queda inferior a la espina, que se van a denominar respectivamente fosa supraespinosa, por el hecho de que está superior a la espina de la escápula, y fosa infraespinosa, por el hecho de que está ubicada de manera inferior a la espina de la escápula. Nuevamente, la espina de la escápula, siempre por la cara posterior de la misma, nos va a separar entonces el área en dos zonas que son la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Esas dos zonas o esos dos puntos son importantes tenerlos en cuenta porque los músculos que están ahí, que serán sendos músculos los que están ubicados ahí, recibirán los nombres de las fosas, el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso que estudiaremos más adelante. En esta imagen tenemos la escápula derecha, la escápula y el húmero derechos, visto como ya podrán haber reconocido, tanto por la cara posterior, recuerden la cresta, la espina de la escápula, como por la cara anterior. Es importante nuevamente recalcar el hecho de que la cara anterior de la escápula, esta que estoy señalando con el puntero, es la que se aplica contra las costillas o la que está pegada o unida o relacionada anatómicamente con las costillas. En la zona posterior, pues ya hemos visto una gran parte de accidentes o reparos óseos que son los que se reconocen.
los bordes, los ángulos, la espina, el trígono y obviamente el acromion, además de los que acabamos de ver de las fosas supraespinosa e infraespinosa. Pero utilizamos esta imagen en donde están las dos escápulas contrapuestas para que se entienda que sobre la cara anterior de la escápula, es decir, la zona que está mirando hacia las costillas, relacionada con las costillas, también se va a reconocer otro espacio u otra depresión que se denomina normalmente fosa subescapular. Esa fosa subescapular, según lo que estamos diciendo, es de ubicación anterior, es decir, siempre está aplicada contra las costillas o mirando hacia la parte anterior como tal del cuerpo. Así las cosas, podríamos decir que en la escápula vamos a reconocer, pues realmente son 4, pero llevamos 3 fosas. La fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa y la fosa subescapular. La ubicación anatómica de cada uno espero que quede clara, porque tienen pues obviamente ubicaciones bien distintas. Las 2 primeras son posteriores, mientras que esta es completamente anterior. Y existe una tercera fosa en la escápula que corresponderá a este espacio, a este rodete circular, que es precisamente donde se articula el húmero, donde se articula el hueso del brazo. Aquí lo podemos apreciar también en la escápula vista desde la cara de atrás. Esa zona que está ahí, que yo la podría completar en la imagen así, es una cuarta fosa, perdón, que tiene la escápula, que la vamos a denominar fosa o cavidad glenoidea. En ese punto exactamente, ahí en ese punto es donde se articula, como acabamos de decir, el húmero. Esta entonces en la escápula será la cavidad glenoidea o la fosa glenoidea y es simplemente una especie de hendidura, un espacio también donde se va a articular el húmero. En esta imagen tenemos 3 proyecciones distintas de la escápula derecha, obviamente desarticulada del resto del esqueleto. Acá, como ya se reconoció, tenemos una proyección posterior. Acá se ve una proyección anterior, estamos viendo la cara anterior y la fosa subescapular que estudiábamos hace un instante. Y en esta de la mitad se ve una proyección lateral. Acá estamos viendo realmente el borde axilar de la escápula, el que mira hacia la axila, y estamos viendo el reparo óseo que habíamos mencionado hace un instante, la cavidad o fosa glenoidea, que sería esta misma, que es, como dijimos, el punto donde se articula el hueso del brazo o el húmero en este caso. Esta imagen nos sirve de una vez para reconocer sobre o en relación con la cavidad glenoidea 2 reparos óseos más. Si se aprecia bien la imagen, en la cavidad glenoidea, tanto en la parte inferior como en la parte superior, se aprecian 2 rugosidades que son o que tienen relevancia anatómica. Estas 2 rugosidades reciben nombre. A la de arriba, a la que está superior, normalmente se le denomina tubérculo supraglenoideo. El hecho, o más bien el nombre supraglenoideo, creo que se puede concluir, es precisamente por la posición que tiene, por el hecho de que está superior a la cavidad glenoidea. Con la misma lógica, el tubérculo, la rugosidad más bien que está abajo, recibirá el nombre de tubérculo infraglenoideo. Ambos, como acabo de decir, son puntos de referencia importantes para inserciones de músculos muy importantes relacionados con el brazo o principalmente con el brazo. Entonces, nuevamente, se reconoce en esta cara lateral la cavidad o fosa glenoidea, la cavidad articular propiamente, y se reconocerán el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo, las 2 rugosidades que se relacionan con la cavidad glenoidea. Y vamos a aprovechar esta misma imagen que tenemos aquí para irnos a la cara anterior y centrarnos finalmente en el borde superior de la escápula. Se recordará que el borde superior es este que aparece aquí, en esta escápula, o este mismo que está señalando aquí. Decíamos hace unos instantes que quedaba truncado por otra serie de reparos óseos. Pues bien, sobre ese borde superior reconoceremos finalmente otros 2 reparos importantes que van a ser. Primero que todo, esta muesca o esta pequeña escotadura, que como se podrán imaginar, se llamará escotadura escapular, o también se le llama hendidura escapular, o se le conoce también con el nombre de escotadura coracoidea. De pronto es más fácil, pienso yo, establecer o más bien relacionarla con la escápula. Entonces, llamarla simplemente escotadura escapular. Es válido. Y esta saliente, que aquí se puede apreciar también siempre hacia adelante, miren que es una saliente que se proyecta hacia adelante y hacia la parte lateral, hacia adelante y al hombro, que se conoce con el nombre de apófisis o proceso coracoides. Ya a estas alturas se están familiarizados con el concepto de que una apófisis
Es realmente una saliente, una cresta, una saliente como tal. La idea es que esta apófisis que está sobre el borde superior de la escápula, que siempre se proyecta, como dijimos, hacia adelante y hacia el hombro, hacia adelante y hacia afuera, recibe el nombre de apófisis o proceso coracoides o proceso coracoideo. Es válido o son válidos cualquiera de los dos nombres. Nuevamente y por última vez entonces repasemos los principales reparos óseos que tiene la escápula, pero hagámoslo entonces con una escápula que rote de manera tridimensional para que se puedan apreciar mejor. Resumamos lo que llevamos hasta este punto con respecto a la cintura escapular. Dijimos nuevamente que la cintura escapular va a estar formada entonces por dos prominencias óseas o más bien dos huesos que van a ser la clavícula y la escápula. Hay un detalle aquí y es que lo que está tocando el examinador, la mano del examinador, que es una cresta que se toca frecuentemente en la parte superior de la espalda, corresponde de hecho a la espina de la escápula, el reparo del cual estábamos hablando ahora. Eso, como dijimos, forma la cintura escapular como tal y también dijimos que precisamente por el hecho de que el hombro quedaba colgando es bastante muscular. Hay una gran cantidad de musculatura que estudiaremos después que se relaciona precisamente con la cintura escapular. Aquí tenemos la cintura escapular, se reconoce la clavícula, que quedó claramente estudiada ahorita, y se reconoce la escápula. Las dos formando esa suspensión de donde cuelga el húmero, ya lo dijimos, de donde el húmero está pegado para articularse de manera flexible, que forma esa unión que dijimos que era la cintura escapular. Y nuevamente vamos a llamar la atención sobre el hecho de que estamos hablando de una estructura que es muy móvil. Es decir, la cintura escapular como tal, como ya dijimos, solamente tiene un punto de unión sobre la zona anterior, lo cual entonces le confiere una gran movilidad a toda la zona proximal de la extremidad superior. Ya dijimos que esta es responsable en gran manera de la alta movilidad que tiene la extremidad. De la clavícula no mencionamos mucho más, recuerden simplemente que en la clavícula reconocemos los tres zonas, el extremo external, el extremo acromial y la diáfisis con forma de S, o cuerpo más bien con forma de S, y pasemos o saltemos directamente a la escápula como tal. Esta es la escápula derecha, vista por la cara lateral. Aquí la estamos viendo por la cara anterior, la cara que, como se recordará por lo que dijimos, aplica contra las costillas, y los tres bordes, el superior, el axilar y el vertebral. También reconocemos otras estructuras que se van a ver, por ejemplo, lo que dijimos, la cara anterior que aplica sobre la cara costal o sobre las costillas, y esa que sería la cavidad glenoidea, que es el punto donde se articula precisamente el húmero. Reconocemos las dos rugosidades, el tubérculo supraglenoideo y el infraglenoideo, puntos de referencia o de inserción muscular. Y reconozcamos también entonces sobre la cara posterior o anterior más bien, el acromio y la espina de la escápula. Aquí vemos la espina completamente y se logra ver, si se deja rotar la imagen, la terminación en forma de gancho que tiene el acromio como tal. La fosa infraespinosa, el espacio que está debajo de la espina, y la fosa supraespinosa, que sería el espacio que está encima de la espina. Esta sería la fosa supraespinosa, siempre delimitado, tapada en cierta manera por el acromio como tal. Y pasemos al húmero. De este hueso tenemos que decir lo que habíamos esbozado en un principio y es que corresponde precisamente al hueso del brazo. Es el único hueso que existe en el brazo. Eh, Creo que es obvio, aunque pues digámoslo de todas maneras, que es un hueso largo, que si se va a clasificar, se clasifica pues precisamente como un hueso largo y que, como lo están viendo en la imagen, tiene unas particularidades y una orientación que también le permiten a uno reconocerlo cuando se desarticula o cuando se muestra solo. En la imagen que se está viendo, pues se está viendo con las relaciones anatómicas normales, por arriba, por la parte proximal, pues con la escápula, como ya dijimos, con la cavidad glenoidea, y por debajo con los huesos que forman la articulación del codo. Pero más allá de eso, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que cuando el húmero se aprecia en esta posición anterior, en una proyección anterior, hay una característica importante y es que la parte proximal queda como mirando u orientada hacia el plano medio. Aquí en esta proyección en donde se ve tanto el húmero, el brazo, como la escápula por la cara anterior, creo que es bastante evidente que él tiene una cierta angulación, la parte proximal, o cierta orientación hacia la línea media. Eso le permite a uno reconocerlo cuando no existen los otros huesos para ubicarlo a uno.
Ahora bien, ¿qué vamos a decir de ese hueso? De este hueso, pues hay que reconocer algunos reparos óseos importantes que sirven precisamente de puntos de inserción, sobre todo para músculos que se relacionan con el hombro y el brazo. Vamos a comenzar diciendo que como todo hueso largo, tendrá dos epífisis, que será pues precisamente lo primero que hay que reconocer, la epífisis proximal, el extremo ensanchado que está cerca o unido al hombro en este caso, y la epífisis distal, y que obviamente va a tener una diáfisis o un cuerpo que corresponderá pues obviamente a toda la parte central cilíndrica y que tienen todos los huesos largos. Esto pues es normal o común a todos los huesos largos, la diáfisis y las dos epífisis. Sobre la epífisis proximal del húmero, las cosas principales que deben reconocerse van a ser cuatro cosas aproximadamente, cuatro o cinco cosas aproximadamente. Por ejemplo, si se aprecia la imagen, se va a ver que el húmero tiene en la zona proximal, en la unión con la escápula propiamente, permítanme amplío un poco la imagen para poderlo apreciar en detalle, el húmero va a tener esta superficie que estoy señalando aquí con el puntero, que es precisamente la que hace la articulación con la escápula. A esta zona, que aquí aparece pintada de un color diferente, precisamente porque es la superficie articular, se le conoce normalmente en anatomía con el nombre de cabeza del húmero o cabeza humeral. Es decir, esta zona que aparece coloreada aquí o que aparece resaltada en un color distinto, será la cabeza del húmero. Adicional a eso, y si es un detalle pues que solamente apreciamos como en el húmero, diría yo, además de la cabeza se van a reconocer dos zonas de estrechamiento que se llamarán cuellos. Por ejemplo, la primera de ellas, que es este surco que se marca aquí en una línea punteada, digamos que une la cabeza con el resto del hueso, este surco que va recorriendo toda la parte que circunda todo el hueso, digámoslo así, se conoce con el nombre de cuello anatómico, como bien aparece en la imagen. Es decir, además de cabeza, se debe reconocer el cuello del húmero. Pero en este hueso es muy llamativo que exista otro cuello. En la zona donde la epífisis proximal comienza a estrecharse, aparece también un cuello que correspondería a esta zona donde está la otra línea punteada. Esta zona de estrechamiento en la que la epífisis se transforma en la diáfisis o en el cuerpo, se conoce en anatomía con el nombre de cuello quirúrgico del húmero y se llama así precisamente porque es un sitio frecuente de fracturas en donde debe ser intervenido precisamente por procedimientos ortopédicos, por fracturas y traumas. Entonces, reconocemos la cabeza, la zona articular con la escápula, y reconoceremos también entonces el cuello anatómico, el primer estrechamiento, el primer surco que se marca aquí, y el cuello quirúrgico que será el segundo estrechamiento o donde ya la epífisis proximal comenzará a transformarse en la diáfisis. Acá tenemos una imagen similar a la anterior, aunque un esquema diferente, para reconocer pues, las tres estructuras que acabamos de mencionar, además del hueso propiamente dicho. En la epífisis proximal, entonces, recuerden, reconoceremos la cabeza, la zona que se articula, ¿sí? Con la cavidad glenoidea. Reconoceremos este primer surco, que será el cuello anatómico, y la zona de estrechamiento que corresponde al cuello quirúrgico. Hay un detalle para mencionar y es que por detrás, por la zona posterior, también es posible reconocer esos tres mismos puntos. La cabeza, inclusive con un poco más de extensión, se aprecia fácilmente aquí. El cuello anatómico, este surco, este estrechamiento que se marca inicialmente, y el cuello quirúrgico, que ya dijimos que es el estrechamiento inferior, donde se empieza a formar la diáfisis del húmero. Si nos centramos sobre la parte proximal nuevamente, además de los dos cuellos y la cabeza, también es importante reconocer como puntos de referencia en el húmero estos dos engrosamientos o estas dos prominencias que se marcan aquí. Sobre todo en la cara anterior, es más fácil verlas, sobre todo una de ellas solamente se ve por la cara anterior. Estos dos engrosamientos, estas dos prominencias, se conocen con el nombre de tubérculos. A este, que es obviamente mucho más grande que este, que está de manera anterior, se le conoce con el nombre de tubérculo mayor del húmero. Es un punto importante de referencia para la inserción de varios músculos del manguito rotador. A este que está completamente anterior, que se ubica siempre en la cara anterior de la parte proximal del húmero, se le conoce con el nombre de tubérculo menor. Es decir, además de la cabeza y además de los dos cuellos, vamos a reconocer en la parte proximal del húmero los dos tubérculos, el tubérculo mayor y el tubérculo menor.
Un detalle para mencionar es que si lo apreciamos o si miramos el húmero por la zona posterior, por la parte posterior, el mismo húmero derecho, pues se alcanza a ver nuevamente el tubérculo mayor, es bastante grande. No solamente lo vemos en esta parte, en la cara anterior, sino que se puede apreciar en esta zona posterior. El que sí queda completamente oculto, como se podrán imaginar, es el tubérculo menor, que es completamente anterior. Al yo girar la imagen o al yo girar el húmero, pues él queda completamente cubierto, pero el mayor sigue siendo fácil de reconocer. De igual manera, hay un punto anatómico importante en esta parte del húmero y es esta depresión que se marca entre los dos tubérculos. La imagen muestra un surco o una zanja, una depresión que se abre entre los dos tubérculos, el mayor y el menor. Esa zona, ese surco que está ahí, también es un punto de referencia importante para la inserción y de varias estructuras. Se conoce en anatomía con el nombre de surco intertubercular por el hecho de que está entre los dos tubérculos, pero es, digamos que es más frecuentemente llamado corredera bicipital. De hecho, es un nombre bastante socorrido. A ese surco intertubercular, perdón, se le conoce normalmente o mucha gente lo llama corredera bicipital porque por ahí, por ese surco, está ubicado el tendón o uno de los tendones de una de las porciones del bíceps, del músculo bíceps. Por ahora, entonces, dejémoslo con el nombre de corredera bicipital o de surco intertubercular. Recordamos nuevamente, cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, tubérculo mayor, tubérculo menor. Y en la mitad de los dos tubérculos, el surco intertubercular o la corredera bicipital que corresponderá a toda esta zanja o este surco que se marca entre los dos. Hacia la diáfisis, y aunque aquí no se ve el hueso completo, pero sí se ve una parte de la diáfisis que nos sirve y nos interesa, en la parte externa de la diáfisis, hacia la zona anteroexterna, anterolateral de la diáfisis y parcialmente la posterior, es posible ver una pequeña prominencia o una pequeña rugosidad. Aquí de pronto queda un poco tenue, pero ya vamos a ver una imagen donde esté un poco más marcada. Esa prominencia o esa rugosidad que se marca hacia la parte anterolateral de la diáfisis, aquí también se puede ver con cierto grado de detalle, es un punto de referencia también y de inserción de un músculo, que es el deltoides. Esa es la razón por la que a esa prominencia se le llama normalmente tuberosidad del deltoides, o lo que es lo mismo, tuberosidad deltoidea. Como la describimos, es una prominencia, una rugosidad que se marca hacia las caras anterolaterales de la diáfisis humeral. Si vamos a esta imagen que tiene un poco más de detalle, podemos apreciar con más claridad la tuberosidad del deltoides o la tuberosidad deltoidea, que es esta rugosidad que se marca acá. Recuerden que dijimos que estaba hacia las caras anterolaterales del húmero. En esta imagen posterior, en donde se ve el húmero derecho por la cara posterior, pues es posible decir dónde está ubicada, aunque no se ve con tanto detalle como por la zona anterolateral. Ahora, vamos a la epífisis distal o a la zona distal del húmero para que estudiemos los principales reparos a reconocer en esa zona. Sobre la epífisis distal del húmero, hay varios accidentes o reparos óseos, hay muchos de hecho, pero vamos a reconocer los principales, que serán precisamente los que se relacionan tanto con la articulación del codo como con los músculos que estudiaremos más adelante, que están ubicados en las caras anterior y posterior del antebrazo. Inicialmente vamos a reconocer esta estructura que es, bueno, inicialmente hay que aprender a diferenciar también cuando estamos viendo el húmero distal por la cara anterior y por la cara posterior. Y la clave para diferenciar esto, así como hacíamos en la escápula, es esta estructura que se ve aquí. En la cara anterior es posible ver en toda su extensión este complejo articular o esta zona articular que recibe el nombre de capítulo del húmero y en el que vamos a encontrar básicamente dos partes. Este pequeño cuerpo esférico o esta pequeña bolita que se ve hacia la zona lateral, que se conoce precisamente con el nombre de cóndilo del húmero. Es decir, este es el cóndilo articular del húmero que hace parte precisamente de la cabeza o de más bien del capítulo del húmero, que es como normalmente se conoce toda esta zona. Entonces, el cóndilo del húmero va a ser esta zona que está aquí, que se relaciona de hecho con el hueso radio, con la cabeza del radio. Pero también está esta estructura, voy a tratar de resaltarla un poquitico, de retenerla aquí con el puntero, que tiene forma de polea y que precisamente por esa razón se denomina tróclea o polea del húmero. Las dos, como se ve en la imagen, están unidas formando la estructura articular, pero es importante diferenciar las dos.
Este es el cóndilo del húmero, esta superficie redonda, y esta que está acá será la tróclea del húmero o la polea del húmero, que es lo mismo. Ahora bien, hacia arriba del cóndilo y la tróclea vamos a encontrar dos depresiones. Las dos depresiones que están aquí, estas dos cavidades o dos pequeñas depresiones que se marcan ahí, reciben el nombre, uno de la lateral, de fosa radial, porque precisamente cuando el brazo o el antebrazo más bien se dobla, es en la que entra en contacto con el hueso radio, además del hecho de que está ubicada hacia el mismo lado que el radio. Esta depresión lateral será la fosa radial. Y esta depresión o esta hendidura que se ubica medial será, como aparece escrito aquí, la fosa coronoidea. La razón es precisamente porque cuando nuevamente se flexiona el codo, esta prominencia que está aquí, que es la apófisis coronoides del cúbito, queda metida o casa en esta zona que estoy señalando. Entonces, nuevamente, cóndilo del húmero, tróclea del húmero, fosa radial y fosa coronoidea. Y sobre esta misma parte distal en la cara anterior, sobre todo, es muy importante reconocer dos puntos que nos servirán de referencia para relacionarlos con los músculos del antebrazo. Son esta saliente, esta pequeña cresta acá, que realmente solo se insinúa, digámoslo así, no es muy notoria, y esta otra saliente que está hacia la parte medial. Esos dos puntos, como acabo de mencionar, son muy importantes para reconocer y entender la musculatura o la disposición de los músculos del antebrazo. Esta pequeña prominencia que se marca lateralmente se conoce con el nombre de epicóndilo externo del húmero. El término epi, para que se familiaricen con él, significa sobre. Y de hecho lo que significa esta palabra es precisamente sobre el cóndilo. Recordarán que el cóndilo es la superficie redondeada, esta estructura redondeada. Pues bien, esta pequeña cresta que está sobre el cóndilo entonces será el epicóndilo externo o lateral. De igual manera, a esta prominencia que está aquí se le conoce normalmente con el nombre de epicóndilo medial, con la misma lógica, porque está sobre la zona articular. Pero es muy frecuente llamarla, y de hecho se utiliza mucho el término epitróclea, que significa exactamente lo mismo que epicóndilo, o sea, sobre la tróclea. Se recordará que la tróclea es esta estructura que tiene forma de polea y simplemente la cresta que está hacia la parte proximal, perdón, y medial se va a llamar epitróclea. Esta prominencia, sin duda alguna, es mucho más notoria que la prominencia lateral y vale la pena recordarla por varias razones. La primera de ellas, además de la relación que tiene con los músculos del antebrazo, es el hecho de que es muy notoria. Se puede palpar en la parte distal del codo fácilmente. Si se palpa en la parte distal del codo hay un hueso, se palpa una prominencia ósea sobre esa zona medial. Y la segunda razón es que es frecuente que cuando uno se golpee en este punto, pues haya una parestesia, una disestesia, una sensación de corrientazo que se genera sobre todo la cara medial del antebrazo y la mano, porque detrás de ella pasa un nervio pues que no discutiremos en este momento. Adicional a eso, es importante reconocerla porque en relación precisamente con esta epitróclea, con esta cresta, se va a encontrar en drenaje linfático un grupo ganglionar en la zona del codo. Es el grupo de ganglios, de hecho, supraepitrocleares. Entonces hay varias razones por las cuales debe reconocerse, pero en términos anatómicos las dos son importantes, porque como veremos más adelante, la relación de estas dos zonitas con los músculos del antebrazo es crucial para entender la disposición anatómica de dichos músculos. En esta misma imagen en la que se ve el húmero por la cara posterior, pues podemos reconocer muchas de las estructuras que hemos mencionado. Por ejemplo, la misma epitróclea o el epicóndilo medial se alcanza a ver aquí, el del calambre que decíamos ahorita, el de la sensación de corrientazo cuando uno se golpea el codo. Pero adicional a eso, quisiera llamar la atención sobre esta depresión que se marca aquí en la zona distal posterior del húmero. Aquí se marca realmente una depresión o una fosa, que es precisamente donde se mete la cabeza del húmero. Esa depresión, que aparece en la parte posterior del húmero, se denomina normalmente en anatomía fosa olecraniana u olecraniana, como aparece acá. Y es, como acabo de decir, una depresión o una hendidura, un hueco, en donde se engasta o caza la cabeza del cúbito, perdón, de la ulna o del hueso cubital. Se llama entonces fosa olecraniana o fosa olecraniana, con I. Pues es simplemente una variante en la escritura, pero hace referencia a la misma estructura. Y llegamos en este momento a los huesos del antebrazo, que como ya se puede apreciar en la imagen son dos huesos largos que recibirán respectivamente el nombre de radio, al que se ubica siempre más lateral, ya lo habíamos mencionado,
y cúbito o también ulna o hueso ulnar al que se ubica de manera más medial. La idea es que una de las cosas que se debe hacer con estos huesos, sin duda alguna, es aprenderlos a reconocer. Y es importante recordar entonces que siempre en posición anatómica, el radio se ubicará siempre de manera lateral o externa. Hay una demotecnia o un detalle que puede ayudar y es que siempre en el movimiento del antebrazo y de la mano, el radio quedará ubicado hacia donde esté ubicado el dedo número 1 o el pulgar de la mano. Esa es la idea. La idea es que cuando se muestre cualquier imagen de los huesos del antebrazo, si hay dificultades ubicándolos, pues uno se guiará siempre por el dedo número 1 o por el pulgar. Hacia donde esté este dedo estará siempre el hueso radial o el radio. Volviendo a lo que estábamos, los dos huesos del antebrazo pues son largos. Son también los típicos huesos largos que van a tener dos epífisis, ¿sí? Aquí se marcan muy claramente, y dos diáfisis o dos cuerpos. Esos son partes que son, como habíamos dicho ya alguna vez, comunes a todos los huesos largos. En la epífisis proximal del radio, que es de hecho el más corto de los dos huesos, vamos a reconocer algunos reparos óseos, no muchos, pero sí los principales. Y de hecho los principales son los que se marcan en esta misma imagen, en la parte proximal. Vamos a reconocer inicialmente la cabeza del radio, que es la que está en contacto con el cóndilo del húmero y la que tiene característicamente forma como de rodillo, parece una moneda o un rodillo puesto horizontalmente. Vamos a reconocer el cuello del radio, el estrechamiento, creo que se nos representa mayor dificultad en el reconocimiento, y esta prominencia que sí es importante porque es un punto de inserción del músculo bíceps. Esta barriguita que se marca aquí se llama tuberosidad bicipital o tuberosidad del radio. Es posible llamarla así como está acá, tuberosidad radial o tuberosidad del radio, o también comúnmente llamada tuberosidad bicipital. Es esta pequeña prominencia que se marca acá. En la parte, en el resto del radio, pues solamente reconocer el cuerpo, la diáfisis, y en la epífisis distal, que es la que se relaciona propiamente con la articulación de la muñeca y ya con la mano, sí vale la pena reconocer como punto de referencia anatómico esta pequeña proyección distal que hace la parte bajo, la parte distal del radio. Esta saliente se denomina apófisis estiloides del radio. Y es importante, como les digo, reconocerla porque es un punto de referencia, de hecho, para tomar medidas o para ciertas medidas antropométricas que se aprenderán en otros contextos diferentes. Nuevamente, entonces, recordamos el radio, aprender a ubicar el radio como en posición anatómica, en la zona en que está, el tipo de hueso que es un hueso largo, y obviamente la cabeza, el cuello, la tuberosidad bicipital o tuberosidad del radio, la diáfisis o el cuerpo, y en la epífisis distal, pues la apófisis estiloides, que es esta saliente que se marca siempre de manera más distal. En el caso del cúbito, pues es muy similar, de hecho, el estudio. En el cúbito, pues hay que decir exactamente lo mismo. Es un hueso largo, ¿sí? Muy claramente, dos epífisis, una diáfisis, y es el más largo, el más grande, de hecho, de los dos huesos del antebrazo. Aquí puede que no quede muy claro que es el más largo, pero cuando vemos el antebrazo por la cara posterior, es decir, el antebrazo derecho por detrás, creo que sí es bastante más notorio la longitud o la diferencia de longitud entre el hueso ulnar o el cúbito y el radio. El radio es mucho más corto, sin duda alguna. ¿Qué reparos óseos o qué accidentes óseos hay que reconocer en el cúbito? Pues muy similar realmente. Reconoceremos primero que todo la cabeza del cúbito, que en este caso no la llamamos cabeza, sino que la llamamos olecranon del cúbito. Por aquí está, véala acá. Ese olecranon del cúbito es característicamente la cabeza del cúbito y es precisamente una superficie que tiene forma de gancho y que se va a meter en la fosa olecraniana que mencionábamos hace un instante cuando estudiábamos la parte distal del húmero. Entonces, el olecranon será básicamente esta parte proximal del cúbito, perdón. De hecho, en el codo es posible palparla. Si se toca el codo humano, es posible ver palpar varias superficies óseas. La más grande de todas las zonas óseas que yo palpo en el codo, si ustedes se tocan su propio codo lo pueden reconocer, va a corresponder de hecho al olecranon. Es precisamente el codo, o el hueso más prominente de la zona del codo. De igual manera, se deberá reconocer sobre el cúbito la diáfisis o el cuerpo, que es lo mismo, ¿sí? Y en la cara anterior particularmente, esta pequeña rugosidad que se marca aquí, que es el punto de inserción del músculo braquial anterior,
que se llama precisamente tuberosidad cubital o tuberosidad del cúbito. Y hacia la parte distal, aquí se logra ver también, además de la epífisis, va a ver esta proyección o se va a reconocer esta proyección que se marca aquí, que se marca mucho mejor, de hecho, acá en esta zona. Esa saliente, esa pequeña prominencia saliente, también va a recibir el nombre de apófisis estiloides, pero en este caso del cúbito. Es importante no confundirla con la apófisis estiloides del radio, que es la saliente, pero del hueso contralateral. La idea es que los dos, como acabo de decir, o las dos apófisis son puntos de referencia. Pues lo podemos decir de una vez para medidas antropométricas como el perímetro de la muñeca. Son medidas que se toman con puntos de referencia muy específicos y sin duda alguna las apófisis estiloides son uno de ellos. Entonces, nuevamente, los dos huesos, el reconocimiento de la posición de cada uno y estos reparos óseos que realmente no son muchos y que son fáciles de reconocer si se recuerdan las claves o los tips que hemos dado hasta este momento. Y llegamos a la zona más distal de a la zona ósea distal de la extremidad superior que corresponde a la mano. Lo principal en la mano, desde el punto de vista osteológico, es primero que todo reconocer las tres zonas de huesos que característicamente tiene la mano humana. Si se miran en detalle, aquí se pueden apreciar, en la mano vamos a reconocer primero una zona proximal de 8 huesos cortos e irregulares que se denomina de manera general carpo, es decir, este es el carpo de la mano, visto tanto por la cara anterior como por la cara posterior en la mano derecha, y que está formada por pues, 8 huesos, cada uno de los cuales recibe el nombre de huesos carpianos. Cuando hablamos de cada uno de ellos, pues estamos hablando de cada uno de los que corresponden al hueso, al carpo como tal. Ya volveremos sobre ellos para aprenderlos a nomenclar. Hablamos también de una zona intermedia de huesos largos que corresponde al metacarpo y con la misma lógica, pues cada uno de estos huesos se llamará metacarpiano. Y hablamos de una zona o una región distal de huesos que corresponde a las falanges o a los huesos de los dedos. Aquí se pueden apreciar con mucho detalle que son los huesos de los dedos. La idea es aprender a reconocerlos sobre todo. Pues cada uno de estos huesos tiene unas características y accidentes, pero realmente llegaremos hasta el punto en que sea fácil reconocer dónde está ubicado cada hueso y que se puedan reconocer en imágenes si se preguntan aleatoriamente. Por ejemplo, en el caso del carpo, que dijimos ahora que era la primera zona, la zona más proximal de la mano, vamos a decir inicialmente que, ya lo dijimos, de hecho que está formado por 8 huesos cortos o irregulares. Esos 8 huesos del carpo normalmente o anatómicamente están dispuestos en dos filas horizontales, que serán una fila proximal, que correspondería a esta zona que estoy rayando aquí, y una fila distal que corresponderá a esta zona que estoy señalando. Pese a que parece complejo en un primer momento, es fácil de hecho reconocer los huesos del carpo. En la cara anterior, el primero de la fila proximal que se va a reconocer siempre va a ser este, que está en íntimo contacto con la parte distal del radio, con la apófisis estiloides y toda la epífisis distal del radio. Este hueso que está aquí, que tiene forma como de triángulo, como de cuña o de colmillo, se conoce normalmente con el nombre de hueso navicular del carpo o también se le llama hueso escafoides. Es común encontrarlo de hecho también con el nombre de navicular. Entonces, este será el navicular del carpo o hueso escafoides. Siempre hay que, yo diría que para empezar a reconocerlos y a nomenclarlos fácilmente, siempre este es el primero que se debe ubicar. Habiendo ubicado el escafoides, pienso yo que es más fácil ubicar los otros huesos. ¿Por qué razón? Porque los otros de la misma fila, de la fila proximal, estarán siempre hacia la línea media. Después de que yo he reconocido el navicular o escafoides, el hueso que sigue será el semilunar, que es este exactamente, el que está exactamente enseguida del escafoides. Y hacia la zona medial voy a encontrar dos huesos cuyo nombre empieza por P, de hecho. El primero de ellos será el piramidal, que aquí se alcanza a insinuar en la parte baja, y encima o anterior a él más bien, delante de él, voy a encontrar este redondito que tiene forma de pesa, razón por el cual precisamente se llama pisiforme. Es decir, resumiendo los huesos de la fila proximal del carpo, pues podríamos decir entonces que son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Si vamos a la imagen en la proyección posterior, es decir, vista por el dorso de la muñeca,
pues podríamos reconocer algunos. Obviamente el pisiforme no se puede ver porque este es completamente anterior, pero sí reconoceremos los otros tres. El escafoide zonavicular, que como dijimos, lo distinguimos porque está en íntimo contacto con la parte distal del radio. Reconocemos el semilunar a continuación del escafoides y el hueso piramidal. Como ya dijimos, el pisiforme pues queda oculto porque está completamente anterior, solo lo puedo ver por la cara de adelante. Y en cuanto a la zona distal o a la fila distal, que dijimos también que está formada también por 4 huesos, vamos a empezar a nomenclarlos también empezando por la parte más lateral. No sé si notaron el detalle que en la zona proximal empezamos por el escafoides, que es el más lateral. Abajo en la fila que sigue, pues también vamos a hacer lo mismo. Comenzamos por la zona lateral y el primero que vamos a encontrar es este, que se llamará trapecio, hueso trapecio. El segundo, que es este que aparece aquí, que se llamará simplemente trapezoide. El tercero, que será este, que su tamaño pues, sugiere el nombre, se llama grande del carpo. Y este último que está acá, este último que está acá, que tiene esta pequeña prominencia en forma de gancho, lo cual le confiere el nombre de ganchudo o ganchoso. Es decir, la fila distal estará conformada por el trapecio, por el trapezoide, por el hueso grande y por el ganchudo o ganchoso. Nuevamente entonces, el carpo, que es la primera zona de huesos de la mano, estará formada por 8 huesos que serán el escafoide zonavicular, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchudo. La zona siguiente de huesos en la mano se conoce con el nombre de metacarpo. A cada uno de los 5 huesos que la forman se les denominará metacarpianos. Los metacarpianos como tal son huesos largos, como se puede apreciar en la imagen, y como todo hueso largo, pues será posible reconocer 2 epífisis y una diáfisis. Estos huesos forman la mayor parte de la palma de la mano, aunque es perentorio decir que no son los únicos que van a estar presentes en la palma de la mano. La palma de la mano pues corresponderá a toda esta zona que estoy encerrando y estará formada, eso sí, mayormente por los metacarpianos. La idea es que en los metacarpianos existe una nomenclatura para describirlos anatómicamente. Los enumeramos, siempre empezando por el metacarpiano más lateral, que es el que corresponderá con el dedo número 1 o pulgar en este caso. Así las cosas entonces, este será el metacarpiano número 1, este será el metacarpiano número 2, este el número 3, este el número 4 y este el número 5. Valga decir de una vez que los dedos de la mano se nomenclan exactamente de la misma manera. Al pulgar le diremos dedo número 1, al índice dedo número 2, al dedo medio dedo número 3, dedo 4 será el anular y el meñique será el quinto dedo. En cuanto a lo que hay que reconocer como reparos óseos de los metacarpianos, pues realmente no es mucho, excepto sus 3 partes básicas. En cada metacarpiano vamos a reconocer las epífisis y la diáfisis, y la única diferencia será en los nombres que reciben dichas zonas. Las epífisis proximales de los metacarpianos recibirán el nombre de bases de los metacarpianos. Es decir, esta será la base del metacarpiano número 1, la base del 2, la base del 3, etcétera, etcétera. Las epífisis distales, por el contrario, recibirán el nombre de cabezas. Las cabezas de los metacarpianos, que serán entonces la cabeza número 1, número 2, número 3, etcétera, etcétera. Valga decir que vistos por la cara dorsal, las cabezas de los metacarpianos se van a corresponder con lo que nosotros normalmente conocemos en anatomía de superficie como los nudillos de la mano. De igual manera, las diáfisis simplemente las llamaremos cuerpos. Esas serán las 3 partes básicas a reconocer en cada uno de ellos, además de saber reconocer cada metacarpiano. Con respecto a los huesos de los dedos, que serán las falanges, pues realmente, y siguiendo la misma línea de los metacarpianos, diremos algo muy parecido, y es que serán huesos largos. Las falanges son los huesos de los dedos, pero son huesos largos, si los fuésemos a clasificar. Y vamos a decir que en ellas reconoceremos las mismas partes que tienen los metacarpianos. Es decir, en cada falange reconoceremos la base de la falange, el cuerpo de la falange y la cabeza de la falange, para cualquiera de ellas. La base de la falange, el cuerpo y la cabeza. Y habría que decir, finalmente, que como rasgo importante en la mano humana, los 5 dedos no tienen un igual número de falanges.
El dedo número 1 de la mano, el pulgar, característicamente solo tiene dos falanges, lo cual es muy importante desde el punto de vista de la funcionalidad que tiene este dedo con respecto a la mano. Este es de hecho el dedo más importante que tiene la mano y el que le representa mayor grado de funcionalidad. Los dedos 2 a 5 tendrán, como se puede ver en la imagen, tres falanges cada uno, con las mismas partes que acabamos de describir. En cuanto a la nomenclatura de las falanges, lo usual en términos anatómicos es llamarlas según la posición. Es decir, para el dedo número 1, pues esta será la falange proximal del dedo número 1 y esta será la falange distal. Y en cuanto a los dedos 2 a 5, pues simplemente diremos que esta será la falange proximal, esta será la falange intermedia y esta será la falange distal. Y así sucesivamente para los otros dedos. La única diferencia radicaría en el hecho de que, como ya lo dijimos, el dedo número 1 tendrá solo dos falanges, una proximal y una distal. Y de esta manera, y esperando que hayan quedado claros los puntos que discutimos y mencionamos, llegamos al final entonces de esta revisión general de la osteología de la extremidad superior. Muchas gracias.